Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Vamos al versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Dilo: conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hay una poderosa enseñanza en este relato. En verdad hay más de una enseñanza en este relato, pero hay una que es poderosa, que nos enseña a mantener el corazón bien, para que si entramos en problemas, como fue el caso de este general, sepamos cómo salir de ellos. Porque todos nosotros en un momento de la vida vamos a enfrentar un problema. El problema está cuando quedamos atrapados ahí, amén. Así que vas a dar oído a todo lo que Dios va a hablar hoy, amén. Naamán era un general sirio, dice la palabra que él tenía alta estima delante de sus señores, de sus jefes, porque Dios había dado salvación a Siria por mano de Naamán. Él era valeroso en extremo, dice la palabra de Dios. Sería como un héroe de guerra. Pero Naamán tenía un serio problema: valeroso en extremo y leproso. Tenía lepra, en aquella época incurable, destinado a morir. Entonces la mujer de Naamán un día le dice: mira, mi sirvienta dice que hay un profeta en la tierra de Israel, en Samaria, que dice que el poder de Dios está sobre ese hombre y te puede sanar. Si tú le ruegas, te puede sanar. Se ve que Naamán dio oído a lo que su señora le estaba diciendo, porque comenzó todos los trámites, como hemos leído, todos los trámites burocráticos, sujetándose a sus autoridades, tanto al rey de Siria como al rey de Israel, para hacer una visita a Eliseo. Así que él emprende esta travesía, pero cuando llega al humilde hogar de Eliseo, encuentra algo que no espera. Él era un hombre honorable, venerado seguramente, y llega al hogar de aquel pobre profeta. Y este profeta Eliseo, vamos a decir que sin darle mucha importancia, le manda un mensajero y le dice: mira, ve y dile a este general de Siria que haga así, así, así. Y el mensajero le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué sucede?
sucede que Naamán se va enfadadísimo. Yo pienso que habrá estado pensando ahí, ¿qué pensará este mequetrefe? No sabe delante de quién está, ¿verdad? Así es el corazón de uno a veces, ¿no? Y dice que se fue enfadadísimo, y vamos a leer el enfado de Naamán en la Biblia traducida al lenguaje actual. Leticia, si lo vas a poner, la traducida al lenguaje actual. Dice que Naamán dijo, yo pensé que el profeta saldría a recibirme. En otra versión dice todavía peor, pensé que el profeta tendría la cortesía de salir a verme y que oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Fijaros en algo, Naamán no tenía falta de fe, no le faltaba la fe. Naamán tenía fe, creía que Dios podía hacerlo, creía que Dios podía sanarle. De hecho, esta fe le impulsó a ir hasta delante de Eliseo, del profeta. No tenía falta de fe, pero tenía sobra de soberbia. Le sobraba la soberbia. Y de alguna manera esta soberbia casi hace que él pierda su milagro. Así que este hombre vemos que tenía dos problemas. Uno era su lepra, enfermedad incurable, y dos, un problema mayor, su soberbia. La soberbia, según la Real Academia, es un sentimiento interior que te hace creer superior a los demás. Y además hace que esta superioridad te haga actuar con los otros con distancia o con desprecio. Por eso mucha gente soberbia, o casi todos los soberbios, no tienen amigos. Cuéntame un soberbio que tenga amigos genuinos. No, porque el actuar de la soberbia es distanciarte de la gente. Tú siempre crees que llevas la razón. El soberbio nunca va a poder sujetarse a nadie. O tal vez si lo hace va a ser con mucho esfuerzo. Porque en su interior él sabe más, él lo habría hecho mejor, él no hubiera fallado. Su pensamiento sería mejor, su opinión sería mejor, en definitiva, él es mejor. Por eso la gente soberbia tiene mucha falta o les cuesta mucho sujetarse a las autoridades, porque en su interior la autoridad está por debajo de esa persona. En su interior ese sentimiento de superioridad le hace creer que él o ella es mejor. Y te voy a decir algo, que tal vez hasta es mejor. Tal vez tiene ideas más lúcidas y más brillantes. Y tal vez, pues no se equivocaría tanto como yo, que en eso estoy segura. Y tal vez pensaría mejor que una autoridad. Y tal vez su manera de hablar sería mejor que la mía y su manera de expresarse sería mejor que la mía. Pero te voy a decir algo, Dios se mueve en principios y en un orden establecido por Él, que no lo va a cambiar porque tú seas el mejor. Y en el orden y en los principios de Dios está que tú te sujetes a las autoridades, no que las autoridades se sujeten a ti. ¿Cuántos dan un aplauso a eso? Naamán, al ser tan reconocido, y pues ahí en Siria, imaginaros un héroe de guerra, seguro que no supo manejar la fama y esto se le subió a la cabeza. Así que él seguro menospreciaría a aquel profeta, o su soberbia le haría ver poca cosa a aquel profeta, y también le hacía ver poca cosa a Dios mismo. Porque la soberbia no entiende de personas. Una persona soberbia, cuando tiene en el interior que es mejor, lo es mejor para sus semejantes y lo es mejor para Dios. ¿Eres mejor? ¿Tú sabes mejor los tiempos? ¿Tú sabes mejor de qué manera es el milagro? Tú sabes mejor todo. Porque la soberbia te brota para ser mejor. Al fin y al cabo, ¿quién era ese pobre profeta? ¿Y qué clase de orden tan rara esa de darse chapuzones en un río? Soberbia trae desprecio, pero desprecio sin saberlo aún a Dios mismo. Porque estoy segura, no fue idea de Eliseo fastidiar a aquel general metiéndose 7 veces en el Jordán. Cuando un hombre de Dios habla inspirado por el Espíritu de Dios.
Que a ti no te guste es otra cosa. Amén. Fue la soberbia de Naamán la que le llevó a pensar anticipadamente cómo él debía ser sanado. Porque te voy a decir, si hay algo, por pequeño que sea, de soberbia o de orgullo en tu corazón, sin quererlo, no sabes ni cómo, pero fluye dentro de ti. Dios te da una promesa y tú empiezas a pensar cómo va a ser que te va a cumplir la promesa. ¿Y cuándo va a ser que Dios te va a cumplir la promesa? ¿De qué manera Dios va a organizar esto así, esto así? Y para cuando te has venido a dar cuenta, no solo tienes una promesa con todo un croquis hecho de cómo va a suceder. ¿Por qué? Porque dentro de ti crees que eres superior, sabes mejor los tiempos, sabes mejor la manera, sabes mejor cómo tiene que suceder el tiempo perfecto, la manera perfecta. Y esto no es así, pueblo, amén. Por eso, aunque nosotros muchas veces decimos que no pasa nada, no, todo está bien. Cuando tenemos una promesa y las cosas comienzan a no suceder como tú pensabas que iban a suceder, o la promesa comienza a no darse en los tiempos que tú creías que esa promesa tenía que suceder, entonces descubres que tu corazón se empieza a levantar. Y de la misma manera que Naamán, pues ahora me enfado y ahora me voy de la iglesia, porque es el primer arma que tenemos. Como Naamán se fue de la presencia del hombre de Dios, aquel que en aquel momento tenía la solución. Pero su soberbia le dijo que no es como yo creía, pues ahora me voy y aquí te quedas. Y nos vamos chulos y con soberbia, pensando que ahí fuera te va a ir mejor. Menos mal que Dios es misericordioso, que si no más de uno, me incluyo, menos mal que Dios es misericordioso, amén. Porque empezamos a hacerle como un chantaje emocional a Dios. Es que no me estás cumpliendo. Y si no nos funciona con el chantaje, ¡ay, la autoconmiseración! ¡Pobre de mí! Que Dios se acuerda de todos menos de mí. Suelta esas armas. Todos hemos pasado un episodio de crisis como ese. Pero no es la manera de llegar a ningún lado. Porque que sepas que Dios no se va a mover de su lado, del lugar en el que Él está plantado. Y si vamos a la raíz de todas estas rabietas que nos entran y de todos estos levantadas de corazón y de estos me voy y ahora no voy a la iglesia y ahora ya, la gente se va hasta de la presencia de Dios. No, es que me pasó no sé qué y llevo 7 días sin orar, como diciéndole a Dios que te fastidies. Yo os conté mi testimonio, ¿verdad? Me enfadé con Dios y le dije, pues ahora me voy a Canarias, que te fastidies. Y en el avión le decía, por favor, que no se caiga el avión. Y cuando bajé del avión dije, que fastidies otra vez, que ahora ya estoy en tierra. Por eso he dicho que Dios tiene mucha misericordia. Claro que uno no lo dice así, pero cuando yo volví al Señor, Él me revisó la historia y me dijo, esto había en tu corazón. Y yo decía, sí, Señor. Gracias que tú eres más bueno que yo, que tú eres bueno, amén. Porque si vamos a la raíz de esto, como os decía, de todos estos malos pensamientos, de estas soberbias, pues Dios me enseñó hace muchos años que todo esto está generado en la misma raíz. Y es que algo no está sucediendo como tú esperabas que suceda. O no está sucediendo en el tiempo que tú esperabas que suceda. O tal vez en la iglesia no te están dando los honores que tú mereces. Entonces agarras tu maleta como Naamán y despotricas y te vas. Te mandas a mudar. Y es que no tengo ganas de ir a esa iglesia. Bueno, ni a esa ni a ninguna iba yo. Ya no tengo ganas de hablar con el Señor, me falló. Son brotes de soberbia. Caer en esto es mucho más peligroso de lo que creemos. Porque cuando una persona cae en esto, atiéndeme esto, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu comienzan a ser afectados. Y te voy a decir por qué. Tal vez lo tomas como un juego, pero no es un juego. En estas circunstancias, tú puedes dar origen a que nazca en ti la ansiedad. Que comiences a dar lugar a la ansiedad.
Cuando estuve en Colombia en el 2010, nunca jamás me voy a olvidar la historia que tanto me impactó. Era de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, 300.000 jóvenes americanos, 300.000 soldados americanos morían en la guerra contra Alemania y Japón. Y esto no es de extrañar, ¿verdad? Todos sabemos que en la guerra hay pérdidas, hay muerte, hay destrucción, hay dolor. Pero lo que me sorprendió fue que en ese mismo tiempo, más de o casi cerca de 2 millones de personas murieron en el mismo tiempo en Estados Unidos, no a causa de la guerra, a causa del corazón. La ansiedad, la preocupación, el miedo, la carga de haber enviado a sus seres amados, de haber enviado a sus hijos a la guerra, mató cerca de 2 millones de personas. Es decir, que en el mismo tiempo morían 300.000 soldados americanos y 7 veces más, cerca de 2 millones de personas morían sin haber visto una sola bala. Por el corazón. Porque ellos dejaron entrar la ansiedad en el corazón. Y la ansiedad es un enemigo oculto, más peligroso que todas las guerras que hay en este planeta. Es el enemigo que se va a devorar tu vida, se va a devorar tu mente, se va a devorar tu estado de ánimo y se va a intentar devorar las promesas de Dios. Ahí hablaron de 2 tipos de ansiedad. Porque una cosa es que uno de nosotros tenga que presentar un examen, por ejemplo, de conducir. Y yo recuerdo cuando me fui a presentar de ese examen, que yo temblaba en el volante. Te entra como una ansiedad que, ay, crees que el aire no te da. Ay, empiezas a respirar, el aire no te da. Estás ansioso o te ha entrado una ansiedad en el corazón a causa de un acontecimiento puntual. Pero cuando el examen ha terminado, sea que has suspendido o sea que has aprobado, la ansiedad no está. Terminó con el suceso, amén. Pero hay una ansiedad mucho más peligrosa que trae una muerte lenta al humano, que los médicos la llaman o la han calificado como TAG, T-A-G, trastorno de ansiedad generalizado. Este es un trastorno en tu interior que te causa miedos generales, que te causa un temor general. Estás siempre como un estado de alerta dentro de ti, un estado de ansiedad. Hay personas que sufren crisis de ansiedad. Esto ya no es una ansiedad puntual a causa de un examen. Esto es un espíritu inmundo que entró en ti y te quiere devorar. TAC. Los médicos no saben de demonios, así que le llamaron TAC, trastorno de ansiedad generalizado. Pero cuando una persona es libre de ese espíritu inmundo, el TAC también desaparece, porque ya no hay trastorno. Amén. La ansiedad es un arma que Satanás usa contra los hijos de Dios y también contra las promesas que los hijos de Dios tienen. ¿Por qué? Pues vemos el caso de Naamán. Dios te puede desatar hoy una promesa para ti y es tuya, pero si hay el mínimo ápice de soberbia o de orgullo en tu corazón, Satanás puede usar esa brecha o esa puerta para hacer que tú construyas tu promesa, construyas tu vida, construyas tu fe basándote en lo que tú crees es mejor para ti. Y ahí cuando esté todo construido vendrá el enemigo a hacerte ver, a hacerte oír que nada está sucediendo como tú pensaste. ¿Qué sucede? Que empiezas a abrir la puerta a los temores,
Empiezas a abrir la puerta a la incredulidad, porque ya no sabes si estás pisando en terreno firme. ¿Será que Jesús no miente? ¿Será que se olvidó de mí? Y comenzamos a abrir la puerta al mundo espiritual mal, con declaraciones negativas para Dios, con dudas y temores en nuestro corazón, y ese espíritu inmundo entra y cierra la puerta. Comienzas a causar un mal para ti, porque está demostrado que la ansiedad puede afectar un cuerpo humano. Esto no es que lo digo yo, lo dice la medicina. Personas con estados de ansiedad tienen sudoración, tienen sofocos, sufren de insomnio, sufren de mal genio. Su vida se está yendo al garete por el mal genio. Sus familiares sufren a causa de sus estados de ánimo. Tienen taquicardias, no pueden respirar bien, les dan ataques de ansiedad. Y cuando van al médico lo único que tienen es una crisis de ansiedad. La ansiedad puede afectar tu cuerpo para mal. ¿Sabes que muchas mujeres, estuve mirando, muchas mujeres no quedan embarazadas, atiéndeme esto, no quedan embarazadas a causa de la ansiedad? Y además, está demostrado que es la ansiedad, porque fíjate tú, cuando esas mujeres desisten en el corazón de tener un hijo y comienzan con trámites de adopción, va y quedan embarazadas. ¿Qué sucedió? Que pelearon contra un gigante que no era. Peleaban contra la esterilidad, y su gigante era la ansiedad. Así que peleaban llenas de ansiedad contra la esterilidad. Pero cuando la ansiedad se marchó porque decidieron adoptar un hijo y rendir, la ansiedad se fue y el útero quedó libre para engendrar un bebé. Tremenda la ansiedad. Quiere matarte. Es un enemigo oculto. Es un espíritu inmundo que opera en nuestra alma. Por eso Jesucristo, sabiendo que esto iba a suceder y que nos íbamos a meter en estos problemas, Él dijo: echa tu ansiedad sobre mí. Porque nadie dice que tú no tienes que ansiarte en un momento dado de la vida. Todos en un momento de la vida tenemos crisis de ansiedad. O que me diga alguien cuando le dan una mala noticia: tu hijo está en coma. ¿Quién no se va a ansiar? La ansiedad va a estar siempre tocando a la puerta de tu corazón, pero no es lo que la ansiedad quiera hacer. Es cómo vas a recibir tú lo que la ansiedad quiere hacer. Y nosotros como hijos de Dios podemos recibir esa ansiedad así: tú no eres una carga ni un bulto que a mí me corresponda llevar, así que te voy a lanzar para mi Jesús. Eso es lo que un hijo de Dios tiene que hacer. Y echas la carga al Señor y quedas sin ansiedad. En otras palabras, le cierras la puerta al diablo. El único antídoto contra esto, lo único que existe contra la ansiedad, es el rendir. Es el doblegar tu corazón y rendir. Mira, puede ser que lo que me está sucediendo no me gusta, pero no hay otra. Me rindo. Rindo mi corazón, rindo mis sueños, rindo mis deseos, rindo toda mi altivez, la rindo a Cristo. Que Él sabe más, Él entiende más, Él sabe hacerlo mejor, sabe hablar mejor. De Él sí puedo decir que es el mejor. Así que tú rindes a Jesús tu vida, y el tiempo suele ser otro gigante que enfrentamos. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? El tiempo. Recuerda que Dios dice que los tiempos y las sazones solo están en su potestad, en su sola potestad. Dios te dijo: lo haré. No te dijo cuándo lo haré, dónde lo haré, cómo lo haré. ¿Qué te dijo? Lo haré. El resto lo pusiste tú. Él solo dijo: lo haré, amén. Dejar entrar la ansiedad te puede hacer mover aún fuera de la voluntad de Dios. Y cometer ese error puede llevarnos consecuencias aún eternas. Morir con las consecuencias o con la mala decisión que tuvimos en un momento de ansiedad.
¿Es esto bíblico? Sí lo es. Dios prometió a Abraham y a Sara algo, ¿verdad? Prometió un hijo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Sabéis qué sucedió? Yo pienso que Abraham y Sara, todos los meses desde que recibieron la promesa, decían, este es el mes, este es el mes. Pero el mes se hizo meses, y los meses se hicieron un año, y el año se hizo muchos años, y la promesa no llegaba. La Biblia no usa nuestro lenguaje actual. Tal vez no vas a encontrar en el Antiguo Testamento taquicardia, sudoración, crisis de ansiedad, tac. Pero estoy segura que Sara pasó los mismos procesos que pasamos tú y yo. Pero a ella precipitarse y ansiarse le salió caro, porque metió a Abraham en un verdadero lío. Las consecuencias pueden ir para generaciones y generaciones y generaciones, porque nadie le pidió echarle una ayudita a Dios y tener un hijo con una esclava egipcia. Traía a Egipto la esclavitud, la maldición a su línea generacional. Que Dios después pueda hacer cosas extraordinarias de nuestros fallos, sí, pero nadie te va a dejar exento de las consecuencias. Él perdona pecados, pero no siempre borra consecuencias. Amén. Debemos de confiar y no movernos de su voluntad. Para terminar la historia, en medio de todos sus aires de grandeza, cuando Naamán se marchó despotricando, pues Dios permitió que sus criados le insistieran. Mira cómo es el hombre. Con Dios es o rindes o rindes. No hay la mitad. Entonces el Señor pensó, bueno, no has querido escuchar a mi profeta, ahora vas a tener que atender a tus criados. Porque le estaban diciendo lo mismo. Dice ahí en el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Veis? Sus criados ya conocían el percal y sabían que él ya tenía un concepto anticipado de cómo tenía que ser el milagro. Él era alguien grande, que menos que salga el profeta y levante sus manos, invoque al Dios Todopoderoso y luego le toque y caiga un rayo y sea sano. No, me va a hacer irme al agua del Jordán, allí esa agua cenagosa, y yo con mis ropajes reales y a meterme yo en el agua. Para eso me voy a los ríos de Siria, que se habrá creído este mequetrefe. Y Dios dijo, ¿no quieres escuchar a mi profeta? Ahora los criados, ¿cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Sus criados, seguro que hasta el moño de él le estaban diciendo, por favor, doblega ya. Doblega. No has venido hasta aquí por un milagro. Doblega. Rinde el corazón. Haz lo que este hombre te dice. Él es el hombre de Dios. ¿Qué más da que tú lo entiendas, que no lo entiendas? Obedécele. Hazlo como dice, cuando dice y donde dice. Y si es en el río, es en el río. Y si nos manda a la montaña, vayamos a la montaña. Criados, hablando a un corazón de un coronel sirio, general sirio. Los pobres criados desesperados, como solemos desesperar con nuestro orgullo a los de nuestro alrededor. Exactamente lo mismo. Una persona orgullosa que no rinde el corazón trae muchos males a su alrededor. Sufre él, sufre ella, sufre su casa, sufren sus hijos, sufren sus amigos. Sufrimiento, amén. A Naamán casi le cuesta su bendición. Vamos a decir que casi la pierde por no haber atendido al profeta, por no haber obedecido lo que el profeta le decía. Pero es que la iglesia de Jesucristo suele perder la bendición por no obedecer a sus pastores.
La Biblia dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Te puede gustar o te puede no gustar, pero el Señor lo escribió ahí porque a Él le gusta. Porque a Él le gusta. Y como te digo siempre, yo no te estoy diciendo que yo tengo autoridad sobre ti para decirte a qué lugar te vas a ir de vacaciones o cosas que forman parte de tu vida secular, pero tengo toda la autoridad de Dios para encaminarte, para guiarte, para decirte algo que está aquí en la palabra de Dios en tu vida espiritual. Es más, Dios me va a pedir cuentas de lo que hago. Y tengo que tener mucho cuidado, porque a quien tengo que agradar no es a ti, es a Dios. Amén. Y este es todo mi anhelo. Así que cuando tus pastores te marcan una dirección, te dan un consejo, síguelo. Porque ese consejo viene de la palabra de Dios, nos basamos en la palabra de Dios. O cuando el Espíritu Santo nos dice algo para ti, siempre va a ir acorde a la palabra de Dios. Siempre. Sigue ese consejo, sigue esa dirección, es la que te lleva a la bendición. Él puso pastores sobre ti. Dios siempre va a respaldar lo que hablamos. Me impactó mucho esta semana algo que sucedió con una parejita linda que tenemos aquí, con Lorenzo y con Miriam. Tremendo testimonio. Hay dolor porque todos pasamos un luto humano, pero yo le doy la gloria a Jesús por lo que hizo. Lorenzo y Miriam empezaron a congregarse con nosotros como hace 1 año y medio. Y bueno, pues cuando conocí a Lorenzo también conocí de los problemas que su papá tenía con la salud. Así que él comenzó a contactar conmigo por el Facebook y empezamos una amistad basada en oraciones. Pues pastora, a mi papá le van a hacer esta dialítica o estas pruebas, oremos por favor. Y orábamos y hemos visto que Dios ha respondido muchas cosas, ¿verdad? Hemos visto tremendas cosas que el Señor ha ido haciendo. Y así íbamos en el 1 año y medio. Pero un día, no sé si fue como hace 1 mes, pues Lorenzo me escribió que nuevamente había algo, no recuerdo bien si era una analítica o era alguna prueba, para su papá. Pero antes de contestar, el Espíritu Santo me dijo, no es esa la dirección que quiero que sigas. Porque yo iba a volver a contestarle, no te preocupes, volvemos a orar y Dios lo vuelve a hacer y Dios vuelve a hacer un milagro, tú tranquilo, Dios te da victoria. Pero el Espíritu me frenó, me dijo, no es esa la dirección. Entonces empecé a sentir en mi espíritu que Dios me decía, ha terminado su tiempo en esta tierra. Pero ¿cómo le hacía saber yo esto a Lorenzo? Entonces le dije, bueno Lorenzo, yo creo que necesita tu papá, más que una sanidad, necesita salvación. Porque en todo este tiempo no le hemos llevado a los pies de Jesús. Y comenzó una angustia en mi interior. Y comencé, no sé si fui un poco dura con el mensaje, pero yo quería ser radical. Olvídate de orar por él en ese camino, porque no vamos a llegar a ningún lado. Oremos para salvación. No, él me contestó, gracias, tal. Como al mes, este lunes, Miriam, su pareja, contactó conmigo por un milagro, porque el lunes estoy desconectada, pero este lunes pasaron cosas y me tuve que conectar. Contactó conmigo y me dijo, pastora, lo mismo. Necesito oración, unámonos en oración. Y el Espíritu Santo me recordó. Te dije que no era el camino. Entonces yo fui radical. Antes de perderte a ti, pierdo la iglesia. Le dije, Miriam, cariño, quiero hablarte más claro tal vez que lo que pude hablar con Lorenzo. Pero debemos de llevar a los pies de Jesús al papá de Lorenzo, porque yo creo que sentí, no sabía cómo decirle, sentí que sus días en esta tierra habían terminado. Entonces ella me contestó que había luchas, que no podía, en todo 1 año y medio no pudimos, que no podía, que había luchas, pero en una investida de fe, yo le dije, hazlo, ata todo espíritu de incredulidad, todo espíritu que se está levantando, porque siento que sus días se han terminado. Entonces ella obedeció el consejo y así sucedió. A la mañana siguiente yo tenía un mensaje de Lorenzo diciéndome, pastora, mi papá entregó su vida a Jesús y murió.
Dios es todopoderoso, amén. Se hubiera ido al infierno y Dios lo salvó por misericordia. Pero es tremendo lo que Miriam me contó esta mañana. Naamán finalmente doblegó el corazón y atendió el consejo y fue limpio. Miriam atendió el consejo y dejó a su suegro en el cielo. Y esta mañana me contaba cómo había sido eso. Y me dijo que mientras estaba ella hablando conmigo, tenía a su suegro enfrente, pero había gente. Ella me decía, pues es que no puedo, porque además cada vez que le voy a hablar, él llora y tal y cual y cual. Y estábamos en esa conversación. Pero ella determinó obedecer en el corazón, porque yo le fui tajante. Es así. Yo le confesé hoy que le decía al Señor y todo, como no me atiendan, voy a tener que subir yo, porque yo sentía que se acabó. Pues ella determinó obedecer a Dios y le dijo a su suegro, don Carlos, ¿no? Don Miguel, ella le llama don Miguel, ¿verdad? Don Miguel, mañana voy a venir y vamos a hacer una oración. Y don Miguel le dijo que sí. Entonces ella vio la puerta abierta y se marchó. Pero en el camino el Espíritu Santo no le dejaba ir. Vuélvete, vuélvete, vuélvete. Cuando Dios te da una dirección, es ya y ahora. Mañana son las ranas. Amén. Así que vuélvete, vuélvete, vuélvete. Ella fue donde la persona que le llevaba y le dijo, ¿tienes prisa? No, bien, tengo que devolverme. Y se devolvió donde su suegro y le dijo, don Miguel, otra vez estoy aquí. Entonces se sentó y Dios le abrió la puerta. Ella le habló de Jesús. Don Miguel entregó su vida a Jesús, hizo la oración con Miriam, hizo todo. Entonces Miriam le dijo, don Miguel, ahora yo voy a orar por usted. Y comenzó a orar y a bendecirlo y a declarar que ese cuerpo era sobre la voluntad de Dios, sobre ese cuerpo, ¿verdad? La voluntad de Dios sobre ese cuerpo. Y cuando terminó la oración le dijo, don Miguel, diga usted ahora amén. Y ella dice que le apretó la mano izquierda fuerte, fuerte, fuerte. Y ya no podía decir amén, porque su amén lo habrá dicho en el cielo más tarde. Pero gloria a Jesús, que tiene salvación eterna. Dios es bueno, ¿sí o no? Dios es misericordioso, ¿sí o no? Entre otras, lo que yo le decía en el mensaje era, Miriam, se te va a pesar toda la vida. Si tú no vas, se te va a pesar. Dios es tan bueno que se le hubiera pesado toda la vida. Si ella llega a salir de ese lugar, deja a su suegro allí y a la noche, cuando le dieron el informe, se hubiera enterado que su suegro había partido. ¿Para dónde? Hoy podemos gozarnos todos de decir, ese Señor nos está esperando a reunirse con la iglesia y a danzarle ahí para Él y a alabarle mientras Él está en las primicias, amén, y lo está haciendo Él. Pero gloria a Jesús, que estará gozándose ahora de lo que Miriam hizo, un valiente de Jesucristo, que hace lo que tenemos que hacer, hablar de Jesús a todo el mundo. Naamán, al final de todo, versículo 14, vemos que rindió su corazón, atendió el consejo y quedó limpio. Versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Fijaros qué dato ha dejado ahí el Señor. Conforme a la palabra del varón de Dios. Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Dios se sujeta siempre Él mismo a lo que Él estableció. Y Él siempre va a honrar y va a respaldar lo que las autoridades hablan. Siempre. Siempre. Obedecer o desobedecer puede hacer que tú tengas consecuencias eternas, para bien o para mal. Pero Dios no se va a mover de su lugar. Somos nosotros, tú y yo, los que tenemos que rendir y doblegar el corazón. Si no me gusta, es que algo hay estorbando el fluir de Dios en mi corazón. Tú te puedes examinar a ti mismo. ¿Cómo recibes las correcciones? ¿Cómo recibes la dirección de Dios cuando tus pastores te marcan algo que no es lo que tú pensabas, que no es como tú pensabas, ni tienes la honra que tú pensabas que debías de tener? Hay un Naamán dentro de ti.
O tu corazón está tan rendido que le dices, sí, Señor, pues hágase conmigo como desees. Voy a pedir a los músicos, pasen por acá. Hace unos días vi una foto por ahí, por los chats, que decía, no juegues a ser cristiano porque el diablo no juega a ser diablo. Y había una representación de la muerte llevándose un alma para el infierno. Seguro un cristiano que estaba jugando a ser cristiano. La muerte no va a jugar a ser muerte. Entonces, saca Naamán de tu corazón. Saca Naamán de tu corazón. Y dile al Señor, aunque me cueste la vida, aún me matares, yo en ti esperaré y en ti confiaré. Y si tú dices, Jesús, que esto es así, esto es así. Quiero hacer una oración con todas las personas que hoy quieran venir a este llamado, a decirle al Señor, quiero sacar la soberbia de mi corazón. Si hay un ápice de soberbia, si hay un ápice de orgullo en mi corazón, yo no quiero que eso esté ahí. Yo quiero ser limpio delante de ti y quiero que al igual que Naamán, yo hoy quede limpio, quede limpia. Así que voy a hacer una oración con todos ellos y con las personas que nos estáis viendo también en el YouTube. Que me decíais que no sigo los llamados, pues aquí tenéis el llamado. Ora con nosotros aquí en este lugar, porque Dios va a estar tocándote ahí, librándote de toda soberbia, librándote de todo orgullo, porque Dios también cuenta contigo en esta tierra. Y el orgullo y la soberbia lo único que hacen es estorbar los planes que Dios tiene para nosotros. Estorbarlos y estorbarlos. Una y otra vez. Así que te voy a pedir que tú ahora repitas conmigo esta oración. Luego puedes hablar libremente con Jesús, pero es para hacer algo general. Amén. Señor Jesús, líbrame de toda desobediencia, de toda especulación, de toda tradición que me quiere marcar otro camino. Líbrame de la dureza de mi corazón, lo cual me impide escuchar y obedecer tu voz para ir por tu camino hacia mi promesa. Líbrame de toda soberbia que me impide obedecer tu dirección. Líbrame, Señor, de mis propios planes que hoy rindo delante de ti. Rindo mis sueños, rindo mis anhelos, rindo los tiempos, rindo mis caminos, rindo mi corazón, porque te quiero decir, haz lo que quieras hacer. Haz una declaración ahora y dile, quiero mantenerme fiel a la promesa, sin razonar, sin pensar en cuándo, dónde o cómo será lo que tú vas a hacer. Lo único que te digo hoy es que tú eres Dios y sé que lo harás, porque ni mientes ni te arrepientes. En el nombre de Jesús.